Gracias, Francisco. Bueno, sabrás, ya el gobierno federal anunció esta mañana de manera oficial la actualización de lo que llaman sus lineamientos sanitarios para el manejo de la pandemia consecuencia del COVID-19 y publica un nuevo documento con recomendaciones, dice, para la continuidad saludable de las actividades económicas. Y entre otras cosas, recomienda eliminar el uso del cubrebocas o la mascarilla en lugares cerrados. Esta es una actualización de aquellos lineamientos que conocimos, que tú conociste y nosotros padecimos desde 2020, cuando esto se calificó pues como un hecho mundial peligrosísimo, mortal, etcétera. Doctor, ¿cómo ves las cosas? ¿Es correcto decirle adiós a la mascarilla? No, Pepe, yo opino lo contrario y te voy a decir por qué. Uno, la mascarilla no te daña, no te lastima, no es un instrumento que pueda provocar ninguna alteración en tu cuerpo. En segundo, estamos entrando en la temporada invernal donde las infecciones respiratorias, no solamente COVID, influenza, sino incluso otros virus, son más frecuentes y la mascarilla es útil para prevenirlos. Pero además te doy un dato importante. Recientemente, en estas 48 horas, se ha mostrado un alza en las hospitalizaciones en Europa, por lo que parece ser alguna subvariante de COVID. Y recordemos que esto ha sido así. Primero Asia, después Europa y después América. Asia ha mantenido las medidas de prevención. Vimos el funeral de Abu Suave Abo, que en un momento dado todo el escenario estaba todas las personas estaban con cubrebocas, y en Asia no han tenido repuntes. En cambio, vimos el funeral de la reina Isabel, en donde la gente no usa cubrebocas y está habiendo un repunte en Europa. ¿Por qué en México, si hemos hecho bien la tarea, si hay muchos miembros de la sociedad que pues han cumplido con el usar el cubrebocas, quitarlo en este momento en donde pues estamos ante el riesgo de una nueva ola, un nuevo pico y estas infecciones respiratorias? ¿No crees entonces que estamos como para cantar victoria frente al combate, la lucha contra el COVID? El COVID no se va a ir y mientras haya replicación, es decir, mientras haya contagios en el mundo, estamos en riesgo de tener nuevas variantes. Y si bajamos la guardia, va a haber más contagios. Lo que se ha logrado disminuir en forma muy importante es la mortalidad, pero los contagios no. Y eso nos pone siempre en el riesgo de tener una nueva variante, una nueva subvariante, que a diferencia de lo que hemos vivido, se escape más a la inmunidad o sea más agresiva. Y entonces podemos estar en un problema. Mi recomendación es que sigamos usando cubrebocas en ciertas condiciones, espacios cerrados, no ventilados. Si eres una persona vulnerable o si estás en lugares aglomerados. Si estás al aire libre, si estás en un lugar donde no hay otras personas, ahí puedes no usar el cubrebocas, pero en lugares cerrados y si eres vulnerable, no dejes de usarlo porque entonces puedes poner en riesgo tu salud. ¿Qué riesgo precisamente correremos en estos meses fríos? Está por llegar el invierno en diciembre, pero ya estamos en otoño y por las causas meteorológicas que tú quieras, climáticas, en fin, estamos padeciendo mucho frío. Entiendo que es peligroso el frío para la propagación de virus como de la influenza, en fin, es el caso del COVID-19. Así es, porque mira, lo que pasa cuando hace frío es que cerramos los lugares, hacemos lugares en donde estamos más gente habitualmente, no queremos que entre el frío, no se ventilan bien los espacios y eso facilita todas estas infecciones respiratorias. Pensamos, por lo que ha ocurrido en los últimos 2 años, que nos hemos cuidado muy bien contra COVID, que vamos a tener un año difícil de influenza con muchos casos. Hemos visto casos desde julio a agosto, lo cual es poco habitual. La verdad es que yo insisto con tu gran auditorio, hay que seguir usando cubrebocas en espacios cerrados, en lugares en donde puedas tener el riesgo de contagiarte. No es un sacrificio, es una medida de prevención. Cubrebocas no es igual a pandemia, cubrebocas no es un grillete, cubrebocas es una medida de prevención. Francisco, tú siempre eres noticia por lo que dices, como piensas, con independencia, con certeza científica, etcétera. Aprovecho que también eres noticia porque el próximo lunes, entiendo, los primeros días de la semana que viene, va a salir a la venta un libro editado por ti, bueno, publicado por ti,
precisamente con casos sobre la pandemia. Se llama Historias de una pandemia. ¿Qué vamos a leer en tu libro, Francisco, más allá de lo que hemos leído en términos político-ideológicos? Mira, lo que vamos a leer es historias que han ocurrido a través de estos 2 años y medio. Ejemplo, una de las historias habla sobre una mujer que tiene que decidir en España por la saturación hospitalaria a quién va a hospitalizar, a su padre o a su madre, porque los dos tienen ya más de 70 años y logra una cama en un hospital en Madrid. Una historia real de lo que tiene que decidir esa mujer en cuestión de horas. Y a partir de ahí hablamos de lo que vivimos en ese momento en donde se saturaban los hospitales, admitían a algunos pacientes, no admitían a otros, los médicos, lo que teníamos que sufrir de decidir qué paciente sí se entuba porque sí hay un ventilador, pero entonces le estás quitando el ventilador a otros. Y así como esa historia, son 18 historias de lo que fuimos viviendo en la pandemia. Y la historia 19 está con páginas en blanco para que tú escribas tu historia. Pepe, tú has vivido esto, has sido parte de esta historia y tienes algo que contar. Y todos tenemos que contar porque esto tiene que quedar en nuestra memoria. Si nos olvidamos, si dejamos que el recuerdo se vaya, entonces no tendremos ningún aprendizaje de esta tragedia y será otra tragedia porque no podremos enfrentar una pandemia de otra manera, porque esta pandemia ha cobrado muchas vidas, sobre todo de mexicanos, más de 700,000 mexicanos fallecidos en estos 3 años. Es impensable, hay que tener memoria de esto. Dime, Paco, si me equivoco, pero supongo que como profesional de la salud, como médico particular, en fin, con toda la experiencia que has tenido, supongo que la pandemia, desde que se manifestó hace más de 2 años de manera explosiva, peligrosísima, ha sido lo más grave que te ha ocurrido. ¿Estoy equivocado? No, es el reto más grande que he tenido en mi vida profesional. Ha sido la época en donde más gente he visto morir. Ha sido una época de mucha frustración, mucha impotencia, de intentar comunicar al auditorio como el tuyo, pues los conocimientos técnicos, de que sea una manera fácil de entender de por qué yo sí sigo insistiendo en el cubrebocas, cuáles son las razones. Y esto a veces ha sido yendo incluso en contra de la autoridad, lo que ha complicado más este manejo, porque desafortunadamente la comunicación de la autoridad ha sido muy compleja, muy variante, muy hacia la minimización de todo esto que hemos vivido. Así es que sí, es el reto más grande y pues he tratado de contribuir un poquito con mis conocimientos y con lo que he vivido día a día con mis pacientes, tanto externos como del hospital. Pues estaremos muy atentos a la publicación de tu libro Historias de una pandemia, hechas por un hombre experto, de enorme experiencia y de inmenso prestigio en la medicina que nos toca cerca, que es la medicina nuestra. Que estés muy bien, Paco, como siempre, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, Pepe, y a seguirnos cuidando. Igualmente, gracias. Pues sí, yo coincido con el doctor Francisco Moreno del Hospital Inglés, coincido con él plenamente. Hay que seguir usando el tapabocas, considerando las características de cada individuo, de si es más o menos, una gente vulnerable, sensible a ese tipo de enfermedades respiratorias, en fin, hay que tomarlo en cuenta. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.